de crisis, la producción sí o sí necesita el acompañamiento del Estado para intentar encontrar al menos paliativos en el momento en que la situación se complica y mucho para los productores. Y para hablar de este tema y de otros, porque la charla es agenda abierta, ella me lo dijo así, está con nosotros Alicia Siciliani, la ministra de la Producción de la provincia. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. Gracias buen día, por haber Giselle. venido. No, a ustedes, gracias. Bueno, y comenzar por la situación del Fondo Tambero, en una actividad que es clave en la producción santafesina y que lamentablemente convive con las crisis económicas, las crisis hídricas, las crisis climáticas. Hoy, ¿cómo está ese sector? Mira, vos ponés un tema clave, el Fondo Tambero. El Fondo Tambero, que es el fondo que estamos distribuyendo por la emergencia hídrica, y lo repito, emergencia hídrica. Es una vergüenza que se produzca un evento climático como una inundación y vos estés repartiendo el Estado, y digo el Estado, no importa los gobiernos, digo el Estado, porque esa es la Argentina, reparte 14 meses después el Fondo Tambero. Por supuesto que los que estamos repartiendo le vienen muy bien a los tamberos porque ahora tienen una emergencia por sequía y tienen dificultades con el precio de la leche, porque en la cadena el precio de la leche del tambero a la industria sabemos que es un tema no resuelto, que hay poca transparencia y concentración y los tamberos no reciben el precio que le permita crecer y cubrir sus costos con holgura. Pero vuelvo, lo que estamos repartiendo, que son el segundo tramo de los 50 millones que recibimos de Nación, es un fondo que llega 14 meses después. Entonces mi discusión ahora, con la emergencia por sequía, con la Comisión de Emergencia de la provincia de Santa Fe y también en el ámbito nacional, es repensar si esta ley de emergencia realmente sirve y si esta asistencia del Estado a la producción, como vos bien decías, sirve. A mí me parece que tenemos que repensarnos como Estado, cambiar el enfoque y cambiar muchas políticas y funcionamiento del Estado. Ahora, este Fondo Tambero que llega del Gobierno Nacional nos llega tarde porque la provincia lo gestionó tarde, porque desde un primer momento, y lo seguimos muy de cerca, Santa Fe reclamó esta asistencia que era en su momento absolutamente necesaria. Pero fue una pelea muy grande y una pelea ridícula entre dos niveles del Estado, porque si el Gobierno Nacional tiene los fondos para asistir a los productores, tiene que asistir a los productores, no importa dónde esté ese productor, no importa el signo político. Si nosotros desde los ministerios de la producción, que tenemos una relación directa con el mundo productivo y el mundo del trabajo, no nos miramos como Estado, donde los distintos niveles del Estado tenemos recursos, y para que esos recursos sean productivos, nosotros como Estado tenemos que ser productivos. Nosotros como Estado tenemos que sentarnos a una mesa, definir una política, a esa política ponerle recursos y que llegue inmediatamente. Para mí esa es una pelea clave de una transformación del Estado que la gente nos está reclamando, y hacemos enormes esfuerzos para coordinar política. Nosotros la semana que viene vamos a tener la presencia en Santa Fe del presidente Macri con el ministro Cabrera, donde nos vamos a sentar a una misma mesa para hablar de la competitividad de la maquinaria agrícola. Realmente para nosotros es estratégico, y en esas mesas tienen que estar todos los niveles del Estado. Tiene que estar el municipio, tiene que estar la provincia y la nación, porque todos tenemos recursos públicos, y en la Argentina, para mejorar el nivel de competitividad del sistema, necesariamente tenemos que ser un Estado, y vuelvo a repetir la palabra Estado, no gobierno, pensar en un Estado que tenga productividad en sus políticas públicas. Ahora, esto está vinculado al aumento de las importaciones. La provincia tiene un observatorio, particularmente se va a tratar lo de la maquinaria agrícola, pero ¿qué ocurre con los otros rubros? Nosotros estamos monitoreando el tema de las importaciones porque hay un achique del mercado interno. Ese achique del mercado interno está dada por una clara política de aumento de las tarifas de los servicios públicos, que impacta no solo en el sistema productivo, sino impacta muy fuertemente en las economías de las familias, que restringen consumo. Esa es una decisión de este Gobierno Nacional de un aumento de las tarifas. Y ese aumento y ese impacto con una discusión salarial que empata con la inflación
o pierde contra la inflación en muchos sectores económicos, hace que se achica el mercado interno. Cuando se achica el mercado interno, el incremento de las importaciones, aunque sea leve en términos porcentuales o aunque se mantengan los mismos niveles, impacta negativamente en la posibilidad de venta de la producción nacional. Eso lo vemos en el rubro de heladeras y de blanco, de línea blanca, que en todo el cordón industrial de Rosario, o sea, en la provincia de Santa Fe, tenemos una producción muy alta con muchos puestos de trabajo y estamos monitoreando eso. Vamos a Rafaela y vemos que en los parques industriales las empresas metalúrgicas que producen productos terminados, y digo por ejemplo cadenas, las simples cadenas metalúrgicas que son insumos de la industria, están afectadas porque no pueden competir con las importaciones. Y si vos hablás ahora con la industria del cuero, que tenemos en nuestra provincia de Santa Fe, Curtiembres, con la baja que se intenta a las retenciones a los cueros, es más competitivo vender cueros salados sin procesar que procesarlos en la provincia de Santa Fe. Yo digo, estamos volviendo al modelo del saladero del siglo XIX, donde exportábamos cuero sin procesar. Digo, estas son las grandes discusiones de una política macroeconómica que impacta en el sistema productivo. ¿Y qué piensan proponer en esa mesa cuando se sienten con Macri? Porque mejorar los niveles de competitividad implica una política integral para darle una mano al sector productivo. ¿Santa Fe qué va a poner sobre la mesa? Lo que ponemos siempre. Nosotros estamos apoyando al sector, estamos en la región centro con Córdoba, haciendo un mapeo de la maquinaria agrícola, no solo de Santa Fe, de la región centro. Usted piense en el clúster de la maquinaria agrícola que está en Rafaela, en Marcos Juárez. Hay una línea divisoria política de una provincia a otra, pero que no se distingue en el clúster productivo. Nosotros estamos dando créditos a tasa subsidiada para inversión. Esas altas tasas de interés que maneja las variables macroeconómicas, la provincia de Santa Fe tiene líneas de crédito para inversión y para capital de trabajo donde subsidiamos la tasa y le damos oportunidad de inversión a los fabricantes de maquinaria agrícola y de otros rubros con tasa subsidiada para que puedan tener créditos. Sin crédito no hay posibilidad de crecimiento de las empresas y no hay posibilidad de inversión real, porque la Argentina lo que está necesitando es llegar a un nivel de inversión alrededor del 22% del PBI, nosotros estamos en el 15 o en el 16, esa brecha de inversión, pero la inversión no se da porque cambia un gobierno y dice, bueno, ahora el otro era malo, ahora yo soy bueno, vengan. Hay que crear las condiciones macroeconómicas de estabilidad. Nosotros creemos que también la política de inversión tiene que estar dada por la estabilidad política. No puede haber un país que piense a 5 o 6 años de plazo, y eso lo hace un empresario, que no tenga un acuerdo con la oposición. Nosotros tenemos un sistema político donde no hay mesas de diálogo entre gobierno y oposición. Entonces, eso le da visibilidad a un empresario de que hay acuerdos políticos de políticas básicas de Estado, porque hay políticas que no son ni de derecha ni de izquierda, no se pueden discutir, son de sentido común. Y el sistema político argentino no logra encontrar ese cauce del sentido común donde un empresario encuentre un clima político que le dé previsibilidad. Y nosotros en esas mesas, cuando nos sentamos y hablamos del sistema político, queremos hablar de esto. Tenemos una responsabilidad muy grande, una oportunidad, porque la Argentina obviamente pasa por momentos de sequía, pero la sequía va a pasar. Hay que prepararse para la nueva siembra y nos preparamos para pensar el futuro. Me la dejaste picando en el área porque te iba a preguntar por el tema de la sequía. Hubo incluso algunas polémicas acerca de los criterios con los cuales se definió las zonas donde se decretó la emergencia agropecuaria, que además ustedes anticiparon se va a revisar. Hoy en día, ¿cuál es la situación en la provincia? Sí, hay mucha discusión con las 4 entidades. Ellos quieren, las 4 entidades le piden al gobernador que decretemos el 100% de la provincia. Nosotros sabemos que el 100% de la provincia no está en emergencia y usamos las tecnologías.
las tecnologías, las nuevas tecnologías nos permiten tomar decisiones de política pública inteligentes y las ponemos al servicio del Estado. Tenemos tecnología satelital, tenemos al INTA y tenemos nuestra red de municipios y comunas productivos donde vamos monitoreando. Ayer monitoreamos, vamos a sumar nuevos distritos a la emergencia esta semana. Mañana los vamos a estar anunciando. El mensaje es: con inteligencia y con información confiable, ningún productor afectado por la sequía se va a quedar sin su certificado de emergencia en Santa Fe. Ese es un gran compromiso que tenemos. Y ese productor tiene que hacer un autoexamen, tiene que pensar si está afectado en el 50% o más de su producción en el año agrícola, no si perdió o no la última cosecha. Si ese productor entre el 1 de julio y el 30 de junio de este año hace un análisis de todo su sistema productivo en cuanto a soja de primera, trigo, soja de segunda, maíz, si tiene ganadería, si él hace ese análisis y se autoevalúa que tiene un 50% más de pérdida, que venga al ministerio que va a tener su certificado. Ahora, si no lo tiene, no vamos a iniciar procesos burocráticos que impiden que el Estado brinde servicios eficientes a otras. Por eso la tecnología está a favor de la política pública. No necesitamos declarar toda la provincia porque no están afectados más del 50%. Es una gran sequía, está afectada el conjunto del sistema productivo y la región pampeana porque obviamente aunque sea un porcentaje, se calcula en promedio un 20%, disminuye la producción y ese sistema productivo que está impactado con una pérdida del 20% nos afecta a todos, no solo a los productores, afectan a los comercios, afectan al Estado, a los estados que recibimos menos ingresos, pero el mensaje es a las 4 entidades que se queden tranquilas, que vamos a asistir absolutamente a todos y queremos trabajar en los sistemas de infraestructura, queremos dirigir recursos públicos y ayer estuvimos hablando con intendentes cómo hacemos los caminos de la leche, los caminos rurales con ripio para terminar con esos caminos rurales que yo escucho hace 20 años, no le podemos dar solución a eso. Vamos a empezar fuertemente y vamos en el noroeste. Ayer nos reunimos con Defensa Civil. Vamos a pensar cambios estructurales para llevar el agua definitivamente. Hay una falta de agua para ganado y para consumo humano que no se resuelve con el papelito de la emergencia. Porque yo le puedo dar un certificado de emergencia a esos productores y el certificado de emergencia lo habilita para que no pague impuesto inmobiliario, no le soluciona absolutamente nada. Lo habilita para que no pague impuesto a las ganancias, seguro que no está alcanzado por el impuesto a las ganancias. Lo habilita para que le rebaje los créditos en el Banco Nación, seguro que no tiene la carpeta para ir al Banco Nación. Él necesita que nosotros, estados, le llevemos agua con bombas, con camiones, con acueductos, y ese es el enfoque de un Estado inteligente que empieza a pensar en la infraestructura, y ahí necesitamos a las 4 entidades con nosotros, a los productores de la región, y pensar estratégicamente, y ya lo estamos haciendo. Tenemos muchas reuniones en Villa Minetti con todos los equipos. Yo este fin de semana voy a estar todo el fin de semana en el norte, me voy a Reconquista y Avellaneda, y vamos a hacer la mesa de competitividad del algodón, y lo digo con orgullo, va a estar todo el país en Avellaneda. Somos anfitriones de la mesa de competitividad del algodón, que tiene un precio muy razonable y muy competitivo. Vamos a estar a eso, y la próxima semana me voy a instalar en Villa Minetti, en todos los bajos submeridionales, para trabajar ahí en cosas estructurales. Así que bueno, es una agenda y una discusión profunda. Yo digo siempre, si seguimos haciendo lo que hacemos siempre, vamos a tener los mismos resultados. Y uno mira y ve que hay cosas para cambiar. Así que si nos atrevemos a cambiar juntos, creo que vamos a
a lograr mejores resultados de lo que obtuvimos hasta ahora. Alicia, una pregunta que tiene que ver con esto de la emergencia que marcabas vos, si está cuantificado o no, digamos, la pérdida por la emergencia, y lo segundo es, bueno, en este proceso en que Sancor prácticamente deja de ser cooperativa, ¿cómo lo vienen siguiendo? Porque, bueno, el ministro anterior, Luis Contigiani, había sido muy crítico, muy duro, y en el comienzo del proceso había dicho lo que quieren es que Sancor se venda, lo que terminó pasando finalmente, ¿no? Dos cosas, las estimaciones de pérdidas son las estimaciones que hacen las bolsas y todavía lo vamos a tener claramente cuando termine la cosecha. Yo creo que en pocos días más vamos a tener los datos, pero se estima que alrededor, en conjunto, la región pampeana tiene una pérdida del 20% en promedio. Lo de Sancor para mí es una sensación muy ambivalente, porque veníamos con tanta preocupación de perder esa producción, con lo cual queda la Sancor cooperativa para sus tamberos y queda la industria, o sea, la cooperativa perdió su parte industrial, esa industria que es orgullo y fue orgullo de los santafesinos. ¿Quién no estaba orgulloso de tener la manteca Sancor o los maestros queseros de Sancor? Había mucha tristeza en el campo, digamos. Obvio, claro, fue un proceso muy largo, lo venimos siguiendo hace años y lamentablemente no se salvó. Yo creo que cuando uno administra una empresa, o en mi caso administra un ministerio, tenemos que ser responsables de las cosas que administramos, ¿no? Los contextos son difíciles, pero también cuando nosotros, y lo digo cuando vamos a ver una empresa en crisis, la primera tentación es decir que le llevamos plata. Y a veces, si le llevas plata para hacer lo mismo que hacía siempre esa empresa, lo único que haces es alargarle la agonía. Entonces, a veces hay que revisar, son estrategias que a lo mejor en las épocas de expansión planificaron un crecimiento desmedido que no lo pudieron sostener. Entonces, son decisiones de gerenciamiento que hacen las cooperativas y las de empresas que los llevan a un cuello de botella muy difícil. Sabemos lo que significó Sancor con su incursión por Venezuela, que aparecía como el salvataje y terminó siendo, más que un salvataje, un problema. Digo esto, son momentos de gerenciamientos profesionales complejos que nosotros desde el Estado creemos, y esa visión, yo desde el Ministerio de Economía, desde el Ministerio de la Producción, cada vez que intervenimos con una ayuda a una empresa, yo quiero saber un informe técnico acerca del gerenciamiento que está pasando en las empresas. En estos momentos estamos haciendo eso en Basali, estamos haciendo eso en una algodonera del norte, donde contratamos al INTI o contratamos expertos que necesitamos informe de gestión. ¿Qué pasan con los gerenciamientos de esas empresas? Porque a veces después terminas viendo los gerentes o los dueños de las empresas enriquecidos y las empresas pobres. Empresarios ricos, empresas pobres. Y cuando hay una empresa, una cooperativa o lo que sea, una empresa pobre, atrás hay trabajadores que pagan los costos de eso. Vuelvo, digo, Sancor, en el momento actual, las sensaciones de ambivalencia. Perdimos una cooperativa, pero sigue Sancor, siguen los trabajadores, seguimos produciendo y los tamberos de Sancor siguen produciendo y seguramente van a tener la oportunidad de recrear y de seguir creciendo y de repensar y de aprender de las experiencias. Saglioni se asustó cuando dijo, ahora que estoy en economía. Dijo, ¿cómo? ¿Cambio y no me avisó? Miguel no me avisó. Bueno, ahora entiendo por qué la ministra anda con la valija para todos lados. Porque donde va anda con la valijita. No parás. Tenés una agenda de acá. Los chicos, sobre todo los que te siguen, están muy contentos. Bueno, Alicia, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a seguir de cerca todos estos temas, a ver qué resoluciones tienen. Bueno, muchas gracias. Por haber venido. Vamos a hacer la pausa junto a la ministra Alicia Siciliani, junto a Haley y su recomendado de ahora.